La remera, che. ¿Cómo decimos? Sudadera, ¿no? No, la sudadera es Ah, el buzo. el buzo. La remera es la camiseta. Camiseta. Nunca me lo voy a aprender, Joder. bro. Bueno, bienvenidos a un video más de Mates y Tapas. Hoy en particular, a diferencia de los temas que tratamos anteriormente, vamos a tratar un tema que nos toca de cerca también, que es el tema de vivir en una sociedad que no es la tuya, en el sentido de que no empezaste allí, ¿no? Vivir en el extranjero. Eso es. Nosotros particularmente, como bien sabrán o se habrán dado cuenta si no, él viene de España, de Madrid, yo vengo de Argentina, de Buenos Aires. No somos de las capitales igual, vale aclarar, un poquito más en las afueras, ¿no? Bueno, yo soy de la capital, pero bueno, sí. Ahí va, Más o menos, yo sí, tampoco, yo soy de efectivamente. zona Yo norte, creo que se entiende. pero bueno, en definitiva estamos viviendo en Berlín, así que claramente estamos en otra sociedad, con una cultura distinta, idioma distinto también. Obviamente Alemania es muy grande y cada ciudad tiene su particularidad, así que nosotros hablaremos, como siempre, desde nuestra humilde experiencia, él como español, yo como argentino, viviendo en Berlín, más que en Alemania en general, porque vuelvo y repito, Sí, las... quizás yo ahí incluso puedo dar un poco también de perspectiva de lo que es vivir en Alemania, porque Berlín Exacto, es Berlín y otros sitios de Alemania no son Berlín, claramente. exacto. Para que se den una idea, nuestras experiencias básicamente son, yo soy de zona norte de Buenos Aires, vivo en Berlín hace prácticamente 3 años, vine casi directamente de Argentina hacia acá, así que es mi primera experiencia como migrante, la primera ciudad donde vivo que no sea la ciudad natal. Exacto, Eh, también importante, perdona que te interrumpa, Ujú. si queréis saber sobre nosotros, pues tenemos un vídeo, un podcast, por así decirlo, de presentación, que bueno, que podéis verlo, está en el canal. No sé si es el único vídeo adicional a este o hay dos más, pero bueno, el primero, no tiene pérdida. Exacto, se llama ¿Quiénes somos? Y donde nos presentamos y vamos en profundidad con nuestra historia. Pero bueno, hoy está bueno recapitular un poco para que entiendan de dónde hablamos como migrantes, ¿no? Y en tu Ujú. caso, si quieres contar un poco tu... Yo en mi caso, pues lo que dije ya de hecho en el vídeo anterior, vine de España hace algunos años. Y sí, es una experiencia pues radicalmente distinta. Cuando te vas de tu país nunca es igual. Entonces vamos a tratar un poco más en profundidad eso en este vídeo, desde nuestro punto de vista y también desde un punto de vista quizás algo más general, ¿no? Exacto. Y hoy en particular vamos a hablar de 4 conceptos que están relacionados con la experiencia del migrante, que son el de exclusión, segregación, separación e integración, ¿no? Nos vamos a ayudar también de un gráfico que les vamos a mostrar. Y bueno, si estás de acuerdo, pasamos directamente a hablar. Vamos a explicar el concepto leído, ¿vale? Entonces, de esa forma, pues os queda claro y hablamos sobre el tema a continuación. Exacto. Entonces, primero un poquitito muy breve de teoría y un ejemplo de lo que sería para que se entienda bien, mientras pueden observar en pantalla el gráfico que también es bastante explicativo, bastante descriptivo, y como dice Diego, hablamos del tema. Entonces, pasamos nomás al primer punto, que es integración. La integración es un proceso donde los individuos, independientemente de su origen, se insertan en la sociedad, adoptan ciertas normas y valores locales sin perder por completo su identidad cultural. Es un equilibrio entre mantener la propia cultura y participar activamente en la sociedad de acogida. En el caso de los migrantes, la integración implica aprender el idioma, participar en la vida social, económica y política y sentirse aceptado como parte de la comunidad. Un ejemplo podría ser nosotros en Berlín, como migrantes hispanohablantes, digámosle, aprender alemán, participar en la vida local sin dejar de conectarnos también con la comunidad hispanohablante. Entonces, habiendo entendido un poco lo que es integración, Ujú. eh, como pregunta, eh, digamos, de apertura, eh, ¿vos
¿Cómo te sentís respecto a Alemania? ¿Te sentís integrado en proceso de? Obviamente esto es para vos y hablamos los dos, ¿no? Pero Claro, esto realmente es una pregunta muy complicada porque yo sé que a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel político, por ejemplo, aquí no tengo ningún problema. Soy de la Unión Europea, vengo a este país y estoy... para mí alquilar un sitio aquí es exactamente lo mismo que alquilarlo en España. Yo claro. vengo con mi DNI en este caso y no tengo que hacer absolutamente ningún esfuerzo. Es como, me da lo mismo mudarme de Ujú. Madrid a Almería que de Madrid a Berlín. Leipzig. Leipzig, claro. Sí, sí, efectivamente. Entonces, en ese aspecto, Claramente Almería es más lindo. bueno, Almería la verdad es que es un desierto. Ahí no, eso Lo no. dije sin saber, ¿no? Almería no es lindo. Si me dices otra parte, Si pero son de Almería, lo mejor para ustedes, mismo si son de Leipzig. sí, sí, efectivamente. Si sois de Almería, suerte bebiendo agua en los próximos años porque se os va a acabar. Pero sí, efectivamente es una... Aunque a nivel político, como digo, no tenga ningún problema, sí que es verdad que luego a nivel social pues es un tema mucho más complicado. No sé, en ese sentido, ¿tú cómo lo vives? Bueno, obviamente en este caso ambos estamos hablando como ciudadanos comunitarios, digamos, porque en realidad, bueno, vos sos de España y yo además de argentino tengo la ciudadanía italiana, como muchos argentinos y también en general latinos, ¿no? Sé que en Brasil también sucede y demás, con lo cual, por nuestras raíces, ¿no? Entonces, en el tema de, sí, digamos, de burocracia, paradójicamente para mí también era lo mismo mudarme dentro de Para ti Argentina era que... sencillo, pero tú cuando tuviste que hacer todo el trámite para conseguir esa ciudadanía italiana, fue fácil. Bueno, ese es un paso previo, ¿no? En mi caso no fue fácil, obviamente distintos argentinos o personas en general tendrán distintas experiencias porque hay gente que como yo la ciudadanía la tramita directamente en el lugar de origen, en mi caso en el Consulado de Buenos Aires, con lo cual demoró varios años, pero pude, digamos, reunir los papeles, que en mi caso también, de nuevo, particularmente no fue muy complicado, si bien era mi bisabuelo que era italiano, eh, después podemos ahondar en qué se necesita para la ciudadanía y todo, pero no vamos a entrar mucho en detalle, pero yo tenía que presentar una serie de papeles que no fueron difíciles de conseguir, en mi caso, Ujú. luego era traducir, presentar y después esperar, ¿no? ¿Y Y eso el llevó, tiempo de espera, sobre yo todo? creo, entre el armado de la carpeta, después la traducción, conseguir el turno, que fue lo más difícil, que ese es un gran cuello de botella que hay en la ciudadanía italiana, en los distintos consulados de Argentina, por lo menos, que es lo que conozco. Todo eso debe haber sido un periodo entre 3 y 4 años, Ujú. ¿no? Con 2 años y medio de espera desde que presenté la carpeta hasta que la recibí y agregamos 1 año y medio, 2 antes, que fue el proceso de conseguir los papeles, traducirlos y demás. Aunque debo reconocer que no fueron 4 años estando activamente haciendo eso, sino que yo en el medio viví, hacía otras cosas, con lo Claro, cual, no vas a estar todo el tiempo de espera así, claro, ¿no? sentado Sí, en el sofá diciendo... exacto, no. Es que digo esto porque otra posibilidad para hacer la ciudadanía italiana es ir a hacerla a Italia. Y eso sería más rápido. Eso es más rápido, pero es más costoso porque vos tenés que Porque el vivir en viaje... Italia, ¿Cómo vivir, Ah, tienes que vivir allí tenés que hacer encima. la residencia ahí para poder tramitar ahí la ciudadanía. Los papeles obviamente los tenés que tener ya de antemano. Es un proceso, es todo un proceso, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho, otros que no tanto, otros que ya quizá nacen y los por ahí son los padres son italianos, entonces Claro, ya lo el consigues hijo, directamente, ¿no? claro, entonces es más sencillo. Entonces, eso sí es verdad, pero eso, digamos, tiene que ver con un proceso anterior al proceso de vivir en una sociedad. Mi idea original era venir quizá con la Working Holiday de Alemania, que también muchos argentinos optan por eso, y por eso tenía un breve... ¿Qué es la Working Holiday? La Working Holiday es una visa que tiene Alemania y muchos países, no solo de Europa, sino en general, te permiten venir y vivir y trabajar acá por un año. Tiene después sus particularidades, sus diferentes requisitos y demás.
pero Sí, puedes trabajar en lo que quieras, o porque creo que alguna vez me hablaste de este tema, pero me hablaste como de una chica que fue a trabajar como a un hostal y luego no podía hacer más cosas sí, o algo en así. realidad sí, tiene una limitación, la de Alemania en particular, esto cambia cada país. Podés estar 6 meses con cada empleador. Esa es la única limitación, no importa el trabajo que hagas. Si vos sos ingeniero y te toman como ingeniero, 6 meses con cada empleador, exacto. pero no puedes estar el año entero en el mismo No, sitio, tienes que tener dos trabajos, digamos. exacto. Ah, Esa es la limitación de la Working Holiday de Alemania. qué extraño. Eh, claro, ese sería otro proceso. Podrías venir también con la Working, muchos lo hacen, y vivir también en Alemania. En mi caso, como digo, fue con la ciudadanía italiana, entonces, por suerte, burocráticamente no hubo mayores problemas, ¿no? Entonces, creo yo personalmente que estoy, y quizá vos también, en un proceso de integración, porque la integración es algo, como todos estos conceptos que vamos a hablar, son conceptos, son procesos. No es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿no? Como quien diría. Claro, yo Y creo que también lo bueno de hablar de todo esto es que, pues, si alguien está pensando en salir, lo primero que sepa que no es lo mismo intentar venir de un país de la Unión Europea que si vienes de Latinoamérica, que depende de muchísimas cosas al final. Entonces, sí, no te lo, no te lo ponen fácil por ningún lado. no, no, tal cual. Entonces, que seas un poco consciente de esas limitaciones que vas a tener en caso de que lo decidas, no te vayas luego a arrepentir. Que también conozco a mucha gente que ha venido y luego ha dicho, a los 6 meses se han ido. Claro. Sí, las experiencias son muy personales, como dice Diego, los factores son interminables. Uno es la cuestión de la o las ciudadanías que uno tiene, que eso le va a dar diferentes posibilidades de visados. Incluso, aunque parezca extraño, tengo un conocido que es estadounidense y uno diría, bueno, Estados Unidos tendrá cierta facilidad por sobre los latinos o otros países que, bueno, quizá no tienen en el poderío de Estados Unidos. Y realmente en Alemania la experiencia de él no era muy distinta en términos de visado a la que podría tener un argentino. O sea, tenía que cumplir con esos requisitos y bueno, a él le sorprendió porque dijo, bueno, pero si estoy en Alemania no es precisamente para ganar dinero, porque sabemos que se gana más en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está, le tienen visados también, tienen que llevar su proceso de visado, no es todo tan fácil, que Alemania en su momento estuvo también bajo el dominio de Estados Unidos, una parte de Alemania, ¿no? Después de la Segunda Guerra, durante varios años, Alemania estuvo dividida y bueno, aún así no tienen una facilidad, ¿no? Entonces, como vos decís, depende Claro, de claro, eso la... es un nivel muy, muy extremo. Quiero decir, yo no sé si esto lo sabes, pero yo nunca he tenido un pasaporte. Claro, Yo bueno, nunca, nunca, nunca jamás he sacado pasaporte. Nunca me ha hecho falta. Me he movido, la verdad, solamente por la Unión Ujú, Europea, ujú. pero, pero es una realidad que se contrasta cuando se lo digo a alguien de Argentina, de México, de Colombia, da igual. Se quedan como que no tienes pasaporte. ¿Y qué has hecho en tu vida? Es Claro, como claro, si no hubiera hecho nada de repente, porque parece eso, parece que no has salido de España si no tienes claro, pasaporte. Es imposible que hayas salido. Y realmente creo que conozco a día de hoy la mayoría de países de la Unión Europea. claro, claro, con el DNI. Entonces, Es una y ventaja. solamente es una tarjetita, ¿sabes? Exacto, sí, Que sí, renuevo imagino. cada 4 años y no tengo que hacer nada más. Exacto, exacto, sí. Bueno, pasa lo mismo en el Mercosur. Si sos argentino y viajas a Brasil, Uruguay, Chile, con el DNI está bien. Entonces, podrías no, si nunca salís de lo que es el Mercosur, podrías nunca necesitar pasaporte. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos argentinos o latinos visitan países más allá del Mercosur, obviamente después de un esfuerzo económico importante, pero argentinos, hablo de lo que conozco, visitan Europa, Claro, visitan quizá Estados Unidos, entonces ahí se necesita un pasaporte claro, argentino. para mí también sería ideal. Yo quiero visitar México, quiero visitar Argentina, me gustaría mucho. Claro, Para eso necesitaría un pasaporte y dinero.
sobre todo Sí, el mío. exactamente, es lo mismo, pero de acá para allá, digamos, ¿no? Porque Ya, estamos la ahora... próxima que tú vayas a Argentina, en estas navidades, pues no, pero la próxima invita, ¿eh? Me dejas ahí un colchón en el suelo, aunque sea yo. Escriban en los comentarios si creen que Diego tiene que venir para Argentina conmigo o O si si va a ser prefieren. secuestrado automáticamente. Es que qué fama tiene. Me van a ver y va a decir, a ver, a este le robo hasta los calzoncillos. Desnudo. Queda. Totalmente, madre mía, se nos fue la luz y nos hemos quedado a oscuras. A oscuras. Madre que lo parió. En Que- fin, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos, ¿no? Seguimos. Bueno, si te parece, pasamos entonces al segundo concepto o hay algo más que quieras agregar respecto de la integración. Yo creo que podemos pasar al segundo si quieres. Bueno, yo creo que lo mencioné anteriormente, pero para terminar con la integración, creo que es un proceso. Hay algo que quería resaltar antes de pasar al siguiente concepto, que es que, por ejemplo, en el caso de los argentinos, muchos eligen España como el lugar para emigrar. Claramente, en cuestiones económicas, no será el lugar donde más dinero puedan hacer de la Unión Europea, si bien depende de cada caso, porque como te digo siempre, si uno es profesional y demás, en España también puede conseguir, y soy consciente de esto, buenos sueldos, siempre hablando desde una perspectiva argentina, ¿no? Eh, y creo que se radica en este concepto que es el de integración. Cuando un argentino o latino llega a España, pasa por un proceso de inmigración, ¿no? Pero considero que la barrera para integrarse en la sociedad es más baja, por ende es más rápido el proceso. Porque claro, hay muchos puntos clave que ya están ganados. Uno es el idioma, pero otro también es la similitud cultural. Muchos países de Latinoamérica a día de hoy conservan una similitud cultural entre ellos y para con España también, ¿no? Mismo el caso de Argentina y otros países, también con Italia o Portugal, ¿no? Porque han recibido gente de esos lugares, Francia hasta cierto Claro, punto también, ¿no? Lo que podríamos decir la Europa latina, ¿no? Que tiene idiomas latinos y cultura en ese sentido también. claro. Latino ya hablando del latín y no, Latino ¿no? de De latín. Latinoamérica, pero bueno, Eso es un lío de conceptos. Voy a sí, intentar subir un segundo sí. la ISO, a ver si se nos ve un poco mejor, porque, madre de Dios. Ahí va. ¿Mejor? A ver si, aunque sea un poquito, Sí, o abro sí, la sí. cortina. También, si Vamos quieres, a ver ¿no? la Igual el cortina, tema es venga. que va a... Claro, es que ahí luego saldrá el sol y dirá, ¡hala! Y ahora vamos a Sí. aparecer Kenny Edward Cullen. Vamos a aparecer salidos de Crepúsculo. Twilight. Igual sí, muy poquito mejor, pero bueno, ahí estamos. Ha mejorado muy poquito. Quiero decir, aquí todavía sigue estando bajita, ¿eh? Si hace falta ahí se pone. Estoy viendo si hay retraso. No, está bien. Estamos bien, ¿no? Dejamos Algo así porque es como que máximo de velocidad que se me ocurrió para revisar la cámara. Estoy así. 2 horas. Como decía, la integración entonces en España se va a dar más rápida, creo yo, para un latino que en Alemania por la cuestión del idioma y la similitud cultural. Entonces, por eso a veces, bueno, digo, no por nada, Barcelona creo y Miami, por otro lado, son las ciudades donde más argentinos residen. En Miami. En Miami también. ¿Por qué? Miami parecería, uno podría decir, bueno, pero Estados Unidos no tiene una cultura similar a Argentina. No, pero Miami es muy latino. En Miami Sí, se eso habla, sí, está en, claro. En Florida, ¿no? En todo el estado, se habla mucho español. Entonces es, digamos, el Estados Unidos hispanohablante, que es gran parte de Estados Unidos, Yo fíjate que sigue... eso es una cosa que no sabía hasta que tuve mi primer canal de YouTube y cuando empecé a ver, me veo un montón de gente de Estados Unidos. De México, pues sabía que era evidente que había mucha gente, de Argentina, mucha también. Pero cuando veía a Estados Unidos y yo pensando, ¿y qué harán viendo a esta gente vídeos en español? Yo claro que nunca había salido, te estoy hablando de hace 10 años cuando yo empecé en YouTube y no tenía ni puñetera idea de nada de la vida, la verdad. Pero al principio me chocó y luego ya dije, ah, claro que allí
allí se Sí. habla mucho. Yo me he encontrado con un estadounidense, otro que solo hablé en esa oportunidad, y el comentario, él era de Michigan, ¿no? Y el comentario de él fue, Estados Unidos es un país bilingüe, porque habla inglés y español, aunque no quieran reconocerlo, ¿no? No quieren Como, reconocerlo. en el sentido de que el idioma oficial es el inglés Claro. y todos hablan inglés. Pero él decía, más allá de los estados del sur, que generalmente son los que hablan español, ¿no? Más allá también se habla mucho. Con lo cual, hoy en día, esta es la impresión de él, no estoy diciendo que sea algo, pero me llamó a mí la atención ese comentario porque dije, wow, la influencia no me sorprende en el sentido de que el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, sí me sorprende de que en Estados Unidos se hable más allá de focalizado en una zona, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, son estas ciudades que mencioné, Miami y Barcelona, son las que más eligen los argentinos y seguramente también los latinos en general, porque, o Madrid y demás, porque la integración es más fácil, ¿no? Claro. Y sí veo una diferencia entre la integración de amigos en España, por ejemplo, y mi proceso de integración en Alemania, ¿no? Que quiero decir esto por los alemanes que he conocido, yo siempre me he sentido muy bienvenido. Muchos de ellos hablan también español, porque lo aprenden, les gusta, van a Sí, es verdad que es España un idioma que les gusta mucho. regularmente, sobre todo a Mallorca van. Sí, sí, así lo tienen. Al Mallorca ya es más alemana que española. Entonces hablan mucho y creo que eso, la verdad que respecto de otras nacionalidades o grupos étnicos, sí que está bueno. O sea, en este lugar, a pesar que la barrera sea más alta, creo que todavía es posible una integración. Y porque la he visto. He visto latinos integrados ya completamente en Alemania, ¿no? La exclusión. La exclusión ocurre cuando ciertos grupos o individuos son marginados y se les niega el acceso a los derechos, oportunidades o servicios básicos de la sociedad. En lugar de formar parte de la comunidad, se les aparta del sistema, impidiendo que se desarrollen plenamente en su nuevo entorno. Por ejemplo, si como migrante en Berlín te cuesta conseguir empleo debido a tu estatus de inmigrante o por barreras burocráticas, ahí se podría experimentar la exclusión. Bien, respecto de esto, afortunadamente creo que ni vos ni yo hemos pasado hasta ahora Una exclusión una real exclusión. y... La exclusión creo, por lo que pude entender, tiene que ver más con una cuestión burocrática, es decir, que vos vengas de algún país en particular y estés en un estatus, no sé, en un momento, como en un limbo burocrático, donde sí te pueden quizás recibir, pero no podés trabajar, entonces te ves impedido por ciertas regulaciones que pueden existir, que acá en Alemania son muchas, eh, a hacer algo, ¿no? A trabajar en blanco. Entonces por ahí, si no puedes trabajar en blanco, estás obligado a trabajar en negro, cosa que acá es muy difícil de hacer y claramente las condiciones son malas, ¿no? Sí, es verdad Eh, que aquí, a diferencia de en España, por ejemplo, yo he visto muy poco Schwarzarbeit. usando Sí, ahí el trabajo en concepto. negro poco... Es verdad que está realmente mal visto. Luego también, o sea, cuando contratan a un extranjero, por muchos papeles que tenga, tú y yo tenemos unos salarios o acceso a unos salarios muy por debajo de la media del salario de un alemán. Eso es Eso, exagerado y me parece una forma de exclusión, si te soy sincero. Es como, bueno, a ver, es que en realidad la exclusión tiene que ver, creo yo, con el impedimento de hacer algo. Y nosotros, por lo menos ya, bueno, pero si legalmente, lo puedes hacer, pero ofreciendo lo mismo, recibiendo tanto menos, porque es una cantidad muy exagerada. Yo cuando estoy en las clases de alemán y cuando hablaba con la profesora, decía, bueno, es un Berufssprachkurs, está enfocado en la parte laboral, ¿no? Entonces decía, no, no, pero si es que aquí, si cobras menos de 3.000 al mes, eres considerado una persona pobre. O sea, no te estoy diciendo clase media, no, no, pobre. bruto.
Sí, en bruto, eso siempre. Claro, cobrar 3.000 netos ya es otra cosa, ¿no? Pero Bueno, es que en realidad sí, podría verse de esa manera. Claramente sabemos que la vida que uno puede tener con 3.000 euros brutos, por lo menos de momento, está bastante bien. O sea, no es pobre como se entiende en España, ni mucho menos pobre como se entiende en Latinoamérica, que ya pobre no, es claro. realmente pobre, ¿no? Creo que sí, son formas de medir que ellos tienen, quizá. No estoy seguro de cuál es el límite. Me sorprende que igual que sea 3.000 porque el mínimo es 2.100, 2.200, entonces no estaría... Claro, claro, pero esa gente ya pues, está un poco Sí, en el límite, pero eso, que esto a nivel social, ¿vale? No es que ujú, haya algo que diga oficialmente si cobras menos de 3.000, no, no, que eso es lo claro, que ellos consideran, entre ellos, claro, ¿sabes? claro, claro, claro. Entonces, cuando llegamos nosotros y yo mi primer sueldo de aquí estaba por debajo del mínimo. O sea, el ¿Cómo era por mínimo eso del posible? salario yo estaba por debajo del que ahora es el mínimo, porque ese mínimo de Ah, 2.100 subió. era anterior, o sea, estaba en el mínimo de antes, querés Claro, decir. estaba en el mínimo de antes, que era en 1.800. Claro. Y claro, eso yo vine contentísimo, ya lo digo. 1.800 eran 2.000. Al final a mí pues, Ujú. sí que me dieron los 2.000, pero no, no me parece para nada lógico que a mí me den 2.000 y a ti, haciendo el mismo trabajo exactamente, te den mucho más. Y siempre diré lo mismo, no me parece lógico ni Ujú. aquí porque me lo hacen a mí, ni en España porque se lo hacen al inmigrante en España, que Claro. también es una Y, realidad y, y que, enorme. y que sucede también en Argentina. Con los inmigrantes de allá soy consciente de eso. O sea, sí, es lo típico, el inmigrante tiene que pasar por ese tipo de situación. No sé si tiene, pero como están, digamos, como se comportan los estados ahora, el inmigrante, por lo menos cuando apenas llega, que está en este proceso de integración, va a tener que pasar por este tipo de... Sí, no le llamaría exclusión porque creo que es para otra... Exclusión es más fuerte, es cuando vos no podías trabajar o demás, pero sí esta pequeña discriminación, ¿no? Sí, es como una forma de discriminar, pero en parte la entiendo, pero no sé, no me parece que sea algo razonable al final. No. Sí, no, al final creo yo que todo se trata de, no es una cuestión personal, sino que las empresas tienden a querer recortar gastos por donde sea y lamentablemente esta práctica que no es precisamente poco frecuente es a lo que recurre la mayoría. Claro, claro. Lamentablemente es así. Pero bueno, convengamos que el hecho de transitar estos primeros pasos como recién llegado a Alemania y tener que pasar por este tipo de trabajos no es necesariamente negativo para nosotros porque nuestra vara está un poco baja en sentido de dónde venimos, ¿no? Como vos decías, el sueldo Claro. que era mínimo acá, para lo que vos estabas acostumbrado en España, te parecía un buen sueldo. De hecho, lo era porque podías vivir Claro, por bien. primera vez podía vivir bien, ¿sabes? Bueno, bien. Podía pagarme el alquiler de un estudio de 25 metros cuadrados. Tampoco es Claro. que nos vayamos a poner aquí. No, sí, sí, obvio. Lo que sucede Pero también es sí, que... podías vivir solo, digamos. Exacto. Obviamente esto va cambiando día a día porque si tenemos que hablar de alquileres, que eso es algo que podemos tocar en otro tema, En otro vídeo, ¿no? en Es todo, sí, es muy todo extenso. uno o dos vídeos, diría yo. 2 vídeos sobre alquileres. Porque es claro, muy extenso, pero en resumidas cuentas, distintas ciudades europeas, creo que sucederá lo mismo incluso en Madrid, están pasando como por un proceso de gentrificación donde los distintos apartamentos a los que uno puede acceder se van encareciendo cada vez más. El sueldo, por supuesto, no aumenta al mismo ritmo, si es que aumenta, pues puede no aumentar, con lo cual uno se vería relegado a cada vez tener que vivir más en las afueras de una ciudad para poder conseguir un precio que sea asequible. Claro. ¿No? Incluso así, incluso en las afueras, sigue estando mucho más caro de lo que era antes, ¿no? Porque este proceso, claro, empieza por lo que es el centro
y se va expandiendo a toda la Claro, se ciudad. expande a las afueras, pero es que las afueras también se expanden. Entonces las afueras son cada vez más fuera, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, bueno, hay distintos factores, no es el concepto que vamos a abordar en este video, Claro, claro. pero básicamente lo que sucede es eso. Entonces, ¿a qué voy? Que quizá por eso también se ha subido el sueldo mínimo y demás, ¿no? A raíz de toda la crisis económica devenida de la guerra, de Ucrania y demás, lo que sucede es que eh, hace unos años los precios del alquiler eran más baratos que ahora, y seguramente ahora, sea cuando sea que estés viendo este video, Ahora es cuando lo están viendo en 2028 y la 2028 vas a situación decir, es... mira, este video que salió hace varios años. Subo un poquito la ISO de nuevo, no pasa nada, no pasa nada, sin corte. Eso, Ahí. no hay problema, ahí. Entonces lo que sucede es que, claro, vas a... o sea, los sueldos van a seguir estando igual y los precios seguramente sean más grandes. Pero para volver un poco al concepto de Exclusión. exclusión, em, creo que nosotros, o sea, está bien, esto es algo muy personal, pero creo que no hemos experimentado ningún proceso de exclusión, ¿no es cierto? Exclusión como tal, yo diría que no. Ya de conceptos que vamos a hablar más adelante, sí. Pero no, la exclusión es algo que no nos toca muy de cerca, la verdad. ¿Pensás que, hablando de exclusión, ¿no? ¿Pensás que hay algún o algunos grupos que estarían excluidos acá en Alemania? En la experiencia que llevamos vos en Berlín y en Múnich, ¿no? Sí, entendido como exclusión, diría, y es un poco contradictorio a lo que nosotros dos hemos vivido, pero sí que siento que, por ejemplo, el hecho de que un amigo nuestro, Ramsey, él, yo diría que ahora por fin ha conseguido, lleva 8 o 9 años viviendo en Alemania, pero acaba de conseguir que le den el pasaporte alemán. Entonces ahora pues ya tiene sus ventajas. Pero el hecho de que habiendo trabajado sin parar durante 9 años, creo, ya son 9, no le hayan concedido una ventaja que consideró tan básica y que ahora dicen, lo están reduciendo creo que a 4 años el tiempo que tienes que estar para que te den ese tipo de ventajas, pero 9 años y que no se lo hayan dado, porque al final, incluso yendo a enfrentarse a esas situaciones, a esos temas burocráticos siempre tan delicados, en los que te tienes que presentar ahí en el Ausländerbehörde, creo que se llamaba, o algo así. Y lo primero, el trato que recibes. El trato que recibes me parece que es excluyente, no sé si es la palabra, pero... O sea, lo segundo, el hecho de que no te lo den ni siquiera cumpliendo con todos los requisitos porque alguien te está mirando y está diciendo, no, no quiero. Claro. ¿Eso que lo consideramos entonces racista? Sí, es un tema. El racismo al final lleva a la exclusión. Sí, Entonces, sí, sí, de alguna manera. Yo creo, también hablando del tema, quizá, o sea, sí es verdad que pensaba en un momento, antes de venir hacia acá, que Berlín sería desde el estado más internacionalizado de lo que es, particularmente con el idioma, ¿no? Hay como una, o sea, obviamente uno está acá, en Alemania, tiene que aprender el alemán y es lo que vamos a hacer. Pero eso no es algo que se logre de la noche a la mañana. no, es complicado, Uno claro. empieza, ¿no? Sobre todo el alemán, con una gramática difícil, mucho vocabulario. No es algo simple. No es algo simple y, ojo, para nosotros es relativamente simple. Yo en la escuela, en la clase que estoy de alemán, hay gente que tiene dificultades incluso para simplemente leer. Imagínatelos aprendiendo un idioma. O sea, leer me refiero a leer nuestra escritura, nuestro Claro, alfabeto. claro, Que nosotros sabemos lo que es la A, la B, la C, la D, pero a gente que tiene eso completamente distinto, imagínate que viene un japonés. O sea, no es que claro. tenga que empezar a aprender a entender palabras, no, no, tiene que empezar a aprender a entender letras. Exacto, sí, sí, sí. Es verdad. Entonces, es un proceso muy distinto, ¿sabes? No, pero yo digo, por ejemplo, en la agencia de trabajo y demás,
o en los distintos organismos de Alemania, sobre todo en la Ausländerbehörde, que es la oficina de extranjería, justamente, tendría que haber por lo menos, digamos, gente, no te digo que hablen español, aunque es uno de los idiomas más hablados del mundo, sino inglés, Que hubiera que es inglés el sería idioma que suficiente. se toma, por lo menos en el mundo occidental, como el idioma internacional, ¿no? Claro, Para comunicarte cuando no hay una persona que no sabe tu idioma. Entonces, yo creo que eso sí tendrían claro. que mejorar porque no. Hoy en día es como que He oído solamente puedes hablar en incluso, alemán, tenés que ir con una traductor o traductora. he oído Es, incluso eso, que es como que ellos, aunque sepan el idioma, lo tienen como medio prohibido. Es como, no, no, tú aunque lo sepas, no es ya una decisión de la persona que está ahí atendiéndote, sino que tiene prohibido usar ese idioma. Cuando, eso, de hecho, en cualquier institución pública en España, lo que te requieren es inglés, de hecho, para acceder, para poder comunicarte con estos extranjeros que vienen y dicen, coño, español, pues no sé. claro, Entonces, que mínimo que tener un idioma estandarizado, como decimos, que siempre es el inglés. es que en realidad mucha gente quizá lo sabe al idioma inglés, como vos decís, y lo usaría, pero lo que pasa es que no estoy 100% seguro, pero lo que decís es verdad, hay una regulación o algo de que se tiene que dar la conversación en alemán. No para excluir al otro, sino creo que es una cuestión de para que haya un entendimiento al ¿Qué cien tipo por de ciento entendimiento? Vale, Como que asumen que uno tiene que ya saber alemán, ¿no? ya, Por pero si en el otro idioma, si hablan inglés y dicen algo que no es, tendrían problemas, por así decirlo. bueno, ya, pero más problemas tendrás realmente si le dices todo en alemán a una persona que no habla bien el idioma y luego no sabe qué hacer, de verdad hace una cagada gorda, se equivoca con algo, no va a una cita porque no entendió ni siquiera la carta de 3 páginas que le llegó al buzón. Dices, te tienes que poner ahí con el traductor y luego te hace unas cosas rarísimas, la verdad. Está mejorando eso Sí, afortunadamente, sí, sí. pero madre mía, o sea, tener que llegar a ese tipo de situaciones es como tanta necesidad de verdad de Sí, sí, ese sí. idioma, que además es un idioma, sinceramente, y perdón por los alemanes, es un idioma prácticamente inútil si vives fuera de Alemania. Ojo, quiero decir, si vives en España o en Argentina puede ser útil si quieres trabajar de cara a negocios, porque el alemán tiene mucho peso en el mundo de los negocios y en el mundo laboral. Pero saber alemán te sirve para venir a Alemania. No me jodas. Austria y Si sales de Suiza, este pequeño círculo, Austria y Suiza, y luego que te entiendan, porque encima es distinto, ¿sabes? claro, sí, sí, sí. Sí, Entonces, no, no sé, a mí me parece rematadamente absurdo, si me lo preguntas, que tengan ese tipo de normativa así tan excluyente. sí, bueno, por eso creo yo que en esto, y seguramente del gobierno de Alemania lo estarán revisando, pues necesitan anualmente 400.000 inmigrantes para cubrir el vacío, ¿no? De gente que pasa a estar en jubilación y demás, y no lo llegan. No llegan a ese número. Eso es un eh, tema que de hecho no hemos tocado, que efectivamente no llegan a ese número, necesitan inmigrantes que lo completen, digamos, pero luego creo que no he visto un país que trate peor a sus mayores que este. O sea, si lo piensas, realmente aquí, si eres joven, tienes energía, puedes trabajar, si trabajas, si eres útil para la sociedad, vives realmente bien. En el momento que en el momento que te tienes que jubilar, yo mi madre que tiene un montón de problemas de salud, que se ha tenido que jubilar a los 50 y muchos y bastante me parece que ha aguantado en unas condiciones pésimas. Y bueno, ahora por lo menos pues ella tiene ahorros, tiene su pensión, ha trabajado muchos años, pero aquí realmente las condiciones en ese sentido son pésimas. Es el único sitio en el que realmente la gente que ves en la calle, la gente que ves a gente de ¿cuántos años? ¿80? Por la calle con el carrito pidiéndote la botella para el fan que luego les van a dar 25 céntimos por la cochina botella. Sí, hay que ver los pormenores de cada situación. Yo sé que depende mucho lo que hagas, ¿no? O sea, es una sociedad también distinta en ese sentido. Eh, si quizá vos trabajás para una empresa que además de la pensión, que obviamente para todos los estados
más allá de Europa, incluso pasa con Argentina, es difícil sostener una jubilación cuando vos tenés mucha gente que está entrando en la edad jubilatoria y no tanta que esté trabajando, ¿no? Es como que el sistema de jubilaciones en general está un poco cayendo por su propio peso. Acá en Alemania, como vos decís, eso se ve más fuerte, porque acá ya es una población muy envejecida y se ve Eso. claramente en las empresas y demás que les cuesta conseguir personal, porque no hay una renovación clara. Es muy curioso que les cueste conseguir personal y yo ahora, por ejemplo, me está enfrentando a un montón de problemas porque como no tengo un idioma, un nivel C1 de alemán, que ya es lo que me piden, pues no trabajas. Aunque luego el trabajo, el alemán, importe una mierda. Sí, Pero te lo piden. Es como, o sea, necesitáis a gente trabajando, tenéis abiertas 40 millones de ofertas de empleo con unos salarios relativamente bajos que un alemán no te va a aceptar en la vida. Estoy pasando ahora, bueno, acabo de terminar un proceso selectivo, 4 entrevistas he tenido ya. En la primera entrevista lo que me dijeron fue, no, mira, estamos buscando a una persona que hable alemán nativo, pero es que llevamos 4 meses buscándola. Ninguno quiere. Ninguno me va a aceptar un puesto en ventas en el que tienes que estar todo el día trabajando de verdad. Nadie nos lo acepta. Entonces ya hemos tenido que abrir el campo y decir, bueno, pues tendremos que aceptar a alguien que hable inglés simplemente. Y dices, es que es muy triste a ver, no que necesitéis, entiendo que el alemán es importante y que alguien, dependiendo del tipo de posición, tenga que hablar en alemán. Pero también sed conscientes de que si esa persona, ese alemán promedio, no te va a aceptar el puesto de trabajo, lo que tenéis que hacer es poneros las pilas e intentar dar un poco más de vida al inglés, o sea, hacerlo más útil. Sí, sí, Híbrido. es un tema. Yo no sé particularmente por qué a veces desde ciertos individuos de la sociedad hay esa cerrazón con el inglés, digamos. Quizá por motivos históricos fue, no sé, por un tiempo el idioma de los conquistadores, ¿no? Tanto Estados Unidos como Inglaterra que dominaron Alemania desde el final de la guerra hasta la caída del muro, poco después. Pero no creo, no lo sé, no lo sé realmente, pero bueno, es algo que, como vos decís, a veces pasa. Hay así también muchas empresas que han abierto ya la oportunidad y yo veo sobre todo en los jóvenes alemanes que la situación es distinta. Hablan varios idiomas, no solo inglés, algunos de ellos también español u otro, o italiano, o francés, o sea, se nota ya más una integración en los jóvenes de la Unión Europea, ¿no? Incluso pasará también en España, que quizás los mayores no hablan tanto inglés, Ya, ¿no? bueno, claro. Y pasa en Argentina también. Pero ya los más jóvenes por ahí ya hablan inglés, hasta otro idioma quizá también. Y lo veo lo mismo en Alemania, con lo cual se va dando poco a poco este proceso también de integración, pero ya de los países de la Unión Europea como un bloque común, ¿no? Con Claro. las resistencias que eso pueda tener, que también existen, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, volviendo un poco al concepto de exclusión, que era lo que venimos tratando, creo yo personalmente que afortunadamente nosotros no hemos pasado por un proceso de exclusión así como de una traba burocrática que nos haya impedido hacer algo. Realmente somos ciudadanos casi, digamos, en pleno derecho, porque no hay nada, quizá votar para Alemania, pero más o menos, porque vos podés votar a España, yo a Italia. Claro, sí. Me ha llegado hace poco cuando hubieron elecciones europeas, me ha llegado para votar, o sea que prácticamente en pleno derecho, así que exclusión no hay, sí hay Lo que vamos estas a tratar ahora, de hecho. pequeñas exclusiones que has comentado, ¿no? Que no es una exclusión, digamos, burocrática, De sino hecho, yo ya más diría que no bien es exclusión realmente, sino que es lo que vamos a tratar a continuación, ¿no? Que es el siguiente punto, que ahora tú dirás cómo se llama. segregación. Exacto, esa era la palabra. Sí, sí. No pienso Puede, en... puede que venga de ahí. Entonces, pasamos a la segregación. Segregación se refiere a la separación de grupos dentro de una misma sociedad, ya sea de manera voluntaria o forzada. Los grupos viven en espacios diferentes y mantienen una interacción mínima. A menudo está ligada a diferencias de clase, origen étnico o religión. Aunque estén en la misma ciudad,
los segregados no forman parte del mismo entorno social. Un ejemplo podría ser que en algunas áreas de Berlín los barrios pueden estar marcadamente diferenciados entre los que viven los migrantes y los alemanes nativos. Si los migrantes solo viven y se relacionan en comunidades cerradas, sin conexión con la sociedad más amplia, hay segregación. Entrando ya un poco en lo que es el punto, ¿en qué punto pasa de ser exclusión a segregación o al revés? O sea, Sí, no entiendo la conexión. para las diferencias es básicamente que la exclusión, como hablamos hace un rato, tiene que ver con algo más Burocrático. burocrático que directamente no, la exclusión, digamos, sería lo opuesto a la integración. O sea, Vale. si la integración sos un ciudadano ya en pleno derecho, que se relaciona con la sociedad en su conjunto sin ningún problema y aceptado, la exclusión sería lo contrario. No podés por determinadas cuestiones legales hacer algo, o bien la sociedad tampoco, igualmente tampoco te acepta. Entonces hay como una exclusión, es lo opuesto a la integración. La segregación, sin embargo, tiene que ver con una La forma de convivencia. vivir, ¿no? La forma de vivir dentro de esa sociedad. La segregación tiene que ver más bien quizá con una posibilidad desde la perspectiva legal de pertenecer a esta sociedad, es decir, podés trabajar, podés hacer un montón de cosas, pero, o por cuestiones idiomáticas o lo que sea, o incluso cierto rechazo de la sociedad, te relacionas solamente con digamos, tu comunidad, ¿no? Entonces aquí yo creo que sí que estamos muy Yo- incluidos, de hecho, ¿no? Porque al final nosotros, nuestra comunidad, ¿no? Porque tenemos pues gente de muchas nacionalidades, culturas completamente distintas, pero sin embargo todas fuera de la alemana, o la inmensa mayoría. ¿Tú cuántos sí, amigos alemanes tienes aquí? sí es verdad, tengo algunos, pero Yo no, tengo uno. O sea que... sí que generalmente también están latinizados, digamos, porque tienen novias o demás que Claro. son latinos o hispanohablantes, con lo cual hasta a veces hablan español incluso. Sí, yo creo que eso pasa en cualquier sociedad, mismo creo en Argentina que también los extranjeros viven como en su propio mundo, que después Y pasa termina con los integrando. extranjeros, aquí yo creo que la parte más importante, y para ir un poco al grano posiblemente, esos extranjeros, por ejemplo en Argentina, cuando están excluidos, suelen ser hispanohablantes, porque yo creo que el idioma ahí es lo que determina que al final acabes Sí, sí, segregando. son la mayoría de extranjeros en Argentina, como en España, son hispanohablantes, ¿no? Porque hay mucha migración interna, digamos, entre el mundo latino. Pero para volver un poco al concepto de segregación, yo creo que no hay que confundir las primeras etapas de la integración con una segregación. Segregación es un grupo de personas que vive, digamos, como digamos en un barrio de alguna nacionalidad en especial, como si uno dijera el barrio chino. Entonces ahí viven chinos que se relacionan entre ellos. Van a un peluquero que es chino, van a un supermercado chino y demás, todo dentro de ese mismo barrio. Creo Claro, que que tiene que ver con eso. es como en ese caso una mini China o en el caso de Moabit donde vivimos, donde vivíamos antes más bien, una, Sí, una mini Turquía. exacto, sí. Pero Claro. cuando solo se relacionan con ellos, ¿no? Digamos, yo creo que segregación de la comunidad hispanohablante no hay, porque No hay segregación porque no hay barrio como no hay de... barrio Bueno, ni ahí está tampoco. Kreuzberg, que yo creo que está un poco ahí, No, ¿no? bueno, Igual obviamente es hay casi casi eso. lugares, sí, pero no hay tampoco un rechazo de la sociedad a integrarlos. No hay un rechazo, pero tampoco yo diría que está fácil. O sea, no es para nada fácil integrarse si no... O sea, lo primero que tienes que conocer es el idioma. Y aún así parece especialmente complicado, quizás aquí en Alemania al menos, porque cuando trabajaba con Pedro o con Sergio en Doctor Smile, por muy bien que todos los alemanes hablaran inglés y nosotros nos podíamos comunicar en inglés igual que con otros amigos con los que aquí hablamos inglés porque no saben español, nuestras conversaciones no pasaban más allá de un hola, buenos días, cordialidad y si hay alguna ocasión en la que alguien hace una broma, pues venga, vale, pero no,
terminamos de trabajar y no te vas a tomar algo con ellos. O por lo menos nunca me pasó. Y mira que lo propusimos, sí, un montón de veces. Es que la barrera del idioma es muy importante. Creo yo que Europa en su conjunto, o la Unión Europea, digamos, tiene un gran problema, que es que se hablan muchísimos idiomas, pero que poco a poco parecería estarlo solucionando, por así decirlo, en el sentido de que sin perder los idiomas propios de cada país, permiten la comunicación entre ellos. Porque a fin de cuentas conviene hablar inglés o el que sea idioma, pero para poder comerciar entre sí, ¿no? Para que Claro. todo funcione como el bloque que es. Creo que eso, por lo que veo en las generaciones más jóvenes, a las que pertenecemos, se ve, ¿no? Una integración en general. Pero, Bruno, de todas maneras, no te quieras engañar. O sea, yo tengo 30 años y tú vas a cumplir. Aquí no estás diciendo joven. somos jóvenes. Somos jovencísimos, sí, No estamos en nuestros 18 todavía. no, bueno, eso ya es un infante casi. Entonces, lo ves, ahora nos estará viendo una persona de 18 años y estará diciendo, ¿y estos jóvenes? ¿Qué jóvenes? Claro, qué jóvenes de qué. Mirá las canas que tiene en la barba. Es que es eso, un joven, mírale. Vale, perdona Jóvenes por- adultos, diga. Exacto, No, pero las jóvenes generaciones, adultos, sí. convengamos que, claro, que tenés gente de varias edades, digamos, en la gente más grande se ve que no hay este nivel de integración. Por esto que decía, que no saben por ahí otro idioma que no sea el de su país, en este caso alemán. Eso se ve, lo he visto. Pero aún así, he visto que la gente es bastante receptiva de forma positiva. O sea, por lo menos la gente que yo he conocido, incluso grande, nunca ha mostrado conmigo o la comunidad hispanohablantes una actitud segregadora, digamos. Una actitud de decir, bueno, como de rechazo. Por el contrario, vuelvo y repito, muchos alemanes les interesa el mundo hispanohablante, latino, creo yo porque quizá como que lo ven también distinto, ¿no? Como que ellos... Pero eso pasará sobre todo, o sea, ¿tienes alguna experiencia, si algo que me puedas contar? Porque yo para mí, de hecho, mi experiencia creo que es bastante distinta en ese aspecto, la verdad. Yo generalmente, digamos, bueno, con la gente en la calle y demás, que alguna que otra vez he podido intercambiar algunas palabras, te preguntan, porque estás hablando con tus compañeros en español, te preguntan qué idioma es, porque a veces no lo reconocen como Te lo confunden siempre con italiano y cosas así. algunas cosas, sí, digamos, bueno, se habla y muestran como una apertura, digamos, me pareció algo agradable, ¿no? Después por ahí sí puedo decir que eh, en algunos trabajos y demás, donde mi alemán no era bueno, a pesar de que mi alemán no era bueno y demás, se mostraban receptivos, como entendiendo que no hablo el idioma, como ayudando, muy respetuosos también. Entonces, en mi caso, por lo menos conmigo y con lo que he podido ver de amigos, ¿no? Que pertenecen a la comunidad hispanohablante mayoritariamente, no ha habido una actitud de ese estilo. Por eso no creo yo que la comunidad hispanohablante esté segregada. No está segregada, o sea, No hay un rechazo de la mi sociedad. opinión ahí es ligeramente distinta. No te voy a decir que haya un rechazo a los hispanohablantes ni nada parecido, pero sí que tampoco diría que hay una integración Bueno, es que es un social. proceso, ¿no? Ya, es un proceso, Si el hispanohablante sabe alemán, va a estar integrado, nadie le va a decir nada. por supuesto, por supuesto. Pero, pero ¿por qué solo si sabe alemán? O sea, yo lo que Ujú. me cuesta pillar es eso. O sea, ¿por qué solo si sabe alemán? Quiero decir, evidentemente, si tú vas con una persona o ves a una persona que no habla bien inglés, que solo habla alemán y no ha oído una palabra de español en su vida, pues entiendo que no vas a forjar la mejor de las amistades con esa persona. Claro. Eso es completamente lógico. Pero dos personas que hablan un inglés perfectamente como lo podemos hablar tú, yo o cualquier alemán de 25 o 30 años en este país. O sea, prácticamente todos hablan un inglés buenísimo, incluso mejor que el nuestro. Claro. Entonces, ¿por qué excluirle? ¿Por qué excluirle? No. O sea, insisto, ¿por qué no favorecer esa comunicación o hacer ese mínimo esfuerzo, que yo considero que es mínimo, de hablar en inglés con ellos? Y tener una amistad pues como la que yo tengo contigo porque hablamos en español, pero en inglés. Sí, creo que es posible, depende mucho de la decisión personal.
de cada uno. Yo sí he visto, por ahí, vuelvo y te repito, eran jóvenes alemanes con que, por ejemplo, he jugado partidos de fútbol y demás, y sabían que yo no hablaba muy bien el idioma y por estar yo ahí hablaban en inglés. Mismo también he hecho un curso acá en Alemania, en Hamburgo, de desarrollo web en una ONG, así que era gratuito. Y me ha tocado participar en un grupo donde éramos 5, 4 de los cuales eran alemanes de Hamburgo encima, y han sido súper majos, ¿no? Como dirían en Majos. España. Sí. Hablaban en inglés solo por mi presencia, entonces por eso creo que Eso depende es de un la detalle decisión y la verdad es personal. que se agradece muchísimo. Depende de la decisión personal. Sí entiendo lo que vos decís, de que algunas personas, vuelvo y repito, generalmente más grandes, a pesar de que puedan saber el inglés, o les molesta, o no quieren, o a veces también, aunque te parezca mentira, acá tienden a ser muy perfeccionistas y a pesar de que saben inglés, sienten que no lo hablan bien Ya, y el no lo típico que te hablan. dice, "Hey, I don't speak English", y te dice un Por una inteligencia que cuestión, dices, vamos a ver, sí, por trozo una de mierda. cuestión de que no quieren hacer el esfuerzo. Ya, A ya, ya, veces, sí, no te entiendo muy necesariamente bien. por un problema personal. Por eso digo, los motivos y demás son muy variados. Sí, Yo no es creo el que haya, esfuerzo, o sea, puedo entender hasta ese punto que, oye, si es un esfuerzo. yo no creo que haya una Tener que segregación. esforzarte para hacer amigos, si ya es un esfuerzo de por sí, tener que Sí, hacerlo en otro idioma, entiendo que pueda ser complicado y que a la gente pues le pueda dar más pereza. no creo que haya una segregación, por eso, de la comunidad hispanohablante. Exclusión en tanto uno tenga las cuestiones de la visa bien hechas y mientras, sí, digamos, eso tampoco va a haber. Integración, por el contrario, es posible, pero no va a haber en tanto uno no tenga que hacer las cosas necesarias para esa integración. Una fundamental es el tema de aprender el idioma, ¿no? Y demás. Creo que Pero entonces, o sea, en esa regla de tres nosotros tampoco vamos a estar nunca del todo cómodos porque aprender alemán al nivel de que nos salga con una naturalidad, entender bromas, o sea, tener una amistad real en alemán, eso puede tomar muchísimos años. O sea, yo no conozco a nadie que sea hispanohablante que se sienta cómodo hablando en alemán a nivel, quiero decir, tomaría muchísimos años. No, no, sí, no va a ser una yo conozco integración de. gente. El tema es eso, que nosotros también somos medio recién llegados, por así decirlo, aunque estemos hace 3 años o más, y no estamos tampoco hace un tiempo que uno haya experimentado todas las etapas de la integración. Claro. Aunque te parezca mentira, 2 o 3 años, si bien no son 2 meses, tampoco son 10 años de vivir en la Alemania. Y No, yo claro. creo que, y he conocido gente mayor, por eso estaba hace más tiempo también en la Alemania, que sí han podido llegar a ese nivel. Por eso yo creo que decir nunca quizás es mucho. Yo creo que sí se puede, pero como te digo, hay que hacer también el esfuerzo. Pasa que No, también no, eso depende de la está claro. situación de cada uno, porque quizá hay gente que tiene una pareja, una esposa o esposo alemán. Entonces ahí el proceso de integración se da mucho más rápido Y porque mucho más comparte natural. cotidianamente. Esa persona te puede ayudar en el idioma también, a aprenderlo y a entender las culturas. Entonces es como un acelerado, ¿no? de integración. Aunque debemos reconocer, y esto no lo mencionamos anteriormente, que Alemania como país yo creo que hace, por lo menos desde el Estado, así como por un lado no habla mucho inglés en las oficinas y demás, que me parece que esté mal, por el otro, da cursos de alemán, como el que estás haciendo vos, pero Sprachkurs, son cursos pagados por el Estado, ¿no? Claro. Impartidos a veces por organismos del Estado, como la Volkshochschule, donde te enseñan el idioma y la cultura también. Es un curso preparado para Sí, es integrarse. integración, No claro. va sobre, no va a, no vas a salir del curso integrado, pero realmente es mucho mejor tenerlo que no, ¿no? Claro, a ver, es un Eh, paso y a nivel Estado yo diría que es efectivamente lo que se puede hacer, es lo que puede ofrecerte el Estado como ayuda. No te va a integrar así como si fueras un niño, no, no. O sea, te pongo unos recursos, tú sabrás si los aprovechas o no. Ahí totalmente de acuerdo. De hecho, en parte creo que a ti y a mí nos considero un poco vagos, la verdad, por llevar el tiempo que llevamos aquí y no tener cierto nivel ya. O sea, yo creo que nosotros no Es tenemos que, excusa. es que depende, porque hay gente quizá con
que está hace menos tiempo, que quizá ya pensó en venir a Alemania y estudió el idioma de antemano y demás. En mi caso, como explico en el video anterior de quiénes somos, vayan a verlo si no, fue más una casualidad que termine en Alemania, entonces es ahora, recién ahora que me encuentro con el Claro. idioma. Yo igual, ¿eh? O sea, ya Vos estamos en la también. misma situación. Y sí hemos hecho esfuerzos, quizá hay gente que con nuestros años acá, que son 2 o 3 años, digamos, que estamos, quizá con ese mismo tiempo o más todavía tiene un nivel como el nuestro o menor. Entonces Por depende supuesto. mucho de... Yo cuando trabajé aquí en la primera empresa, de hecho, no sé si me motivó o me desmotivó, Claro, pero conocí a un tipo que llevaba aquí 10 años, tenía ni puñetera idea de alemán, o claro. sea, no sabía una palabra, sabía eso, pedir en un bar, pero tener una conversación menos de lo que yo puedo ahora. Y yo creo que eso nos da pie al último concepto, No es cierto. que es el de separación. Entonces, ¿qué es la separación? La separación implica una distancia física o social entre diferentes grupos. A diferencia de la segregación, que puede tener una connotación de desigualdad o marginación, la separación puede ser una decisión personal o de grupo para preservar su identidad cultural. No siempre implica una falta de igualdad de oportunidades, sino más bien una decisión consciente de mantener ciertos espacios. Por ejemplo, los migrantes que crean sus propios espacios culturales en Berlín, restaurantes, festivales, asociaciones, están eligiendo cierta separación para mantener sus costumbres y compartir su cultura con otros, sin necesariamente aislarse del resto de la sociedad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esta persona que mencionaste en el ejemplo no está segregado porque no le han dicho, no ha recibido una discriminación por parte de la sociedad o del Estado, no está excluido por ende porque podía trabajar y demás, estaba en pleno derecho, Ujú. pero ha elegido quizá no avanzar con el proceso de integración, lo que lleva necesariamente a un estado de separación. Es decir, el individuo mismo, a pesar de que conscientemente eligió venir a Alemania y demás, porque tampoco fue forzado, Sí, no elige también no integrarse del sí, todo. mantener aquí eso. No necesariamente uno está integrado o separado, puede estar integrado y a veces recurrir a espacios de separación, ¿no? Como ir Sí, como nosotros con al tu festival mexicano este que hay aquí, claro, los. exacto. Ir con tu comunidad de hispanohablantes a un evento no sé, mexicano, español, argentino, latino, lo que fuera, ¿no? De esa cultura. Estás eligiendo esa pequeña separación, pero eso no implica que no quieras integrarte a futuro ni nada. Ni a futuro ni a presente, o sea, puedes estar integrándote o perfectamente integrado, pero también decidir, oye, es mi cultura y me gusta preservar esa parte y si hay eventos, hay cosas que favorecen que yo pueda tener esa cultura mía propia más presente, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a acudir a... ¿Por qué no voy a ir, sabes? Exacto, sí, yo creo que acá encima en Berlín, al ser una ciudad tan cosmopolita y con gente, Ahí bueno, es de lo que ahora quiero hablar un poco, porque creo que puedo dar un poco la perspectiva de Berlín y bien y hecho, ¿no? Bavaria, que es Claro. como opuesto. Eso está bueno porque mi experiencia solamente ha sido en Berlín y creo que es una ciudad de Alemania creo que sería quizá, bueno, no conozco otra ciudad, ¿no? Pero no he vivido en otra No, ciudad, no quiero de vivir, decir, pero sí sí que ha conozco, salido, ¿sabes? sí conozco bastante de Alemania, no he vivido en otra ciudad, quiero decir, pero creo que al ser tan cosmopolita, facilita dos cosas. Uno, integrarse, porque desde el momento uno que vos venís, a pesar de que no tenés el idioma, tenés mucha gente que tampoco tiene el idioma. Entonces Claro. podés, digamos, hablar con estas personas mientras avanzás en el proceso de integración con la sociedad. Y al mismo tiempo también te facilita, y esto quizá puede ser algo negativo, la separación, porque podrías quedarte en esa comunidad para siempre, ¿no? Y no salir de ahí por una Es muy cuestión. cómodo. Exacto, es más Por una cómodo, cuestión de claro. comodidad, claro, al Por una final. cuestión de comodidad, no de no querer integrarse activamente, sino de que es más fácil no hacerlo.
Claro. ¿no? Aquí Porque, lo bueno o malo, que es lo que decía de este chico, ¿no? Que tiene Berlín, es que efectivamente no te hace falta integrarte en la sociedad alemana porque aquí ni siquiera siento que esté muy presente, ¿sabes? Aquí al final esto es el sitio más multicultural que he visto en mi vida y de hecho creo que proporcionalmente quizás haya la misma cantidad de alemanes, 50% alemanes, 50% inmigrantes. Entonces creo que esta ciudad concretamente a día de hoy puedo decir que ni siquiera se siente Alemania. Sí que es verdad que es... Sí, hay alemanes, pero la misma cantidad. Puedes encontrarte con un español, un árabe, un turco. Hay tantas culturas tan mezcladas que al final aquí realmente creo que aunque salieras con alemanes, ni siquiera estarías integrado en una ciudad alemana, ¿sabes? Porque incluso los alemanes de aquí, claro, se han adaptado también porque la fuerza de la inmigración ha sido tan grande que ellos también han tenido que adaptar parte de su cultura porque tú aquí sales y un ejemplo muy claro, ¿a cuántos restaurantes alemanes, pero alemanes de que te pides un schnitzel y no sé, y un codillo, has ido, venga? sí, bueno, he ido a algunos, 2 o 3, ¿Y a cuántos pero... vietnamitas? Y no he ido a tantos, pero ¿No? sé que hay muchos. Sé que hay muchos más, sí, sí. Yo diría que Uno hay hemos ido más, juntos. sí, efectivamente, yo diría que hay más vietnamitas, Sí, eso sí. japoneses, sushi, comida árabe, kebabs. Hay mucho Kebabs, sí, más mucho más. que restaurantes alemanes. Sí, creo que también eso, quizá porque el turista, no sé si viene buscando, el turista de Berlín, no sé si viene buscando encontrarse con la Alemania profunda en Berlín porque sabe que no lo es, creo yo. Si hay Claro, alguien que así pensaba y está por viajar acá a Berlín, lo siento, sí, sí, no si vienes es. a Berlín a conocer Alemania, no tiene ningún sentido. Es una ciudad que para turismo es bellísima, sobre todo por la historia, pero no Sobre todo es... por la historia y en mi opinión personal y con los sitios que conozco de Alemania, para mí es posiblemente el más feo. O sea, Ah, ok. a nivel general, como ciudad, me parece Ujú. feo. Tiene sitios bonitos, por supuesto. Vas a la puerta de Brandenburgo y... Sí, vos creo que estás hablando algo más bien de la estética de Claro, de la Berlín. estética de la ciudad, ¿eh? O sea, hablo de la parte estética. Yo hablaba con un O sea, amigo, sí. justamente él me mencionaba esto, me dice, conocí mucha gente que fue a Berlín, él todavía no vino, va a venir a visitarme en algún momento, y él me decía, conocí mucha gente que va a Berlín y pasa algo curioso. Es una ciudad 50-50. El 50% la odia y el 50% la adora. ¿No? Es como que te provoca o amor o odio, pero nada en el O medio, las dos ¿no? Por así cosas, o decirlo. las dos cosas realmente, porque a mí si me preguntas estéticamente, ya te digo que es de las ciudades más feas. Sin embargo, si me dices en qué ciudad de Alemania quieres vivir, quiero vivir en Berlín. Exacto. Tiene como todo su pro y su contra. Lo que creo que vos mencionás de que es fea es porque la estética de Berlín, como originalmente, después de la caída del muro, fue una ciudad donde venían los artistas porque era muy barato o hasta gratis a veces vivir acá, ¿no? Porque Claro, había gente ¿cómo ha cambiado la cosa? que ocupaba, sí, que ocupaba las casas en su momento y demás, pues estaban simplemente vacías. Fue una ciudad con, y es todavía, con mucha cultura artística, ¿no? Y eso es Del arte en impresionante. general, y creo que entonces, por ende, la estética que ha recibido y que muchos bares adoptan a propósito, es una estética que parecería fea, en el Es que fea sentido, en el sentido de más sucia, ¿no? Como más exacto, de exacto. descuidado. Es una estética que, pues, Vamos a ponerlo con un ejemplo. Vos podés entrar a un bar y las paredes del baño, lo que sea, puede estar todo grafiteado, lleno de pero grafitis, está claro, hecho a claro. propósito. Y a veces, muchas veces, tienen grafitis lindos, ¿no? O sea, se nota que lo hizo algún artista. Y otras veces tienen muchos stickers, ¿no? Como que parece sucio, como vos ¿Tienes decís. alguna foto de alguno de esos baños de bar? Porque hay veces que yo he entrado en alguno que ves el graffiti ahí, que no ves el espejo está entero pintado con rotuladores, hecho ahí. Claro. Impresionante. O Y a sea, veces sí, yo creo que tampoco tengo ninguna foto, si no es que las pondría por aquí porque me provocan gustaría. esa estética a propósito a veces. No es que el bar esté así, no es que esté recién abierto y no tienen plata para arreglar el baño, no, provocan esa estética porque creo que es lo que con el tiempo se fue entendiendo como que es la estética
de Berlín, ¿no? Pero bueno, en tu experiencia, volviendo un poco a la cuestión, separación. sí, a la separación, ¿no? Tu experiencia entonces de Berlín y Múnich, ¿qué nos puedes decir eh, al respecto, ¿no? Lo que puedo decir es que aquí estoy, si quiero, aunque no hable alemán, puedo decir que estoy integrado, porque me muevo por la ciudad y al final, es que aunque no sepa alemán, da exactamente igual. Aquí te apañas con todo. Quizás para el trabajo ahora esté siendo un poco distinto, pero bueno, eso es una cosa muy puntual y muy concreta. Pero sin embargo, si en Múnich, yo cuando, yo cuando fui, Múnich al final es, es la capital de Bavaria, ¿no? Es como lo segundo más importante de Alemania, porque Berlín es la capital, una ciudad bastante pobre, irónicamente, Ujú. y luego está Múnich, que es el lujo, es impresionante, la verdad. Y cuando llegué, ya no sé si decir, excluido no, porque mis papeles son los mismos y no tenía problemas a nivel, pues eso, más burocrático, político, nada. Pero el sentimiento de soledad que genera esa ciudad si no sabes el idioma, porque vas muchas veces a un restaurante, aunque sea un sitio, o sea, si es un sitio hiperturístico, te van a hablar en inglés, porque Múnich es, al contrario que Berlín, es muy bonito en mi opinión. Pero, pero no, o sea, solo es. Yo creo que nunca me he sentido más solo que cuando te envié aquel WhatsApp, que me acuerdo que te mandé un audio los primeros días, cuando llevaba a lo mejor 20 días, de decir, he venido a Alemania, tío. He venido definitivamente a Alemania, porque todo es muy alemán. Allí, el plan de salir el sábado, igual que aquí, es a lo mejor irte un sábado a un vietnamita, al día siguiente cenas en un sushi, cosas así. Allí comes codillo en un restaurante súper alemán, la gente te atiende con trajes de estos bávaros, con Lederhose o con Derling, y todo muy alemán. Allí realmente dices, joder, es que ibas en el Oktoberfest el año pasado, bueno, de hecho ahora mismo está siendo el Oktoberfest en Múnich, pero el año pasado ibas por allí con ropa normal y decías, coño, si es que aquí ahora soy yo el raro. Exacto. Un poco más y no te dejan entrar, ¿sabes? Sí, 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 es verdad. Pero sí, efectivamente. Y el ambiente impresionante. Me gustaba incluso más, pero lo veía como lejos de lo que yo soy y de lejos de algo en lo que yo pudiera sentirme integrado, ¿sabes? Claro. Entonces, pero claro, lo ves desde fuera y dices, es una pasada, o sea, impresionante. Yo creo que también lo que debe pasar, porque realmente no conozco el sur de Alemania, sí conozco otras ciudades de Alemania, más del norte, Hamburgo y demás. Lo que sucede es que Hamburgo, que personalmente me encanta y la estética me gusta más que la de Berlín, Hamburgo es también una ciudad bastante cosmopolita, quizá menos que Berlín. Todas van a ser menos que Berlín. Cuando fui a Hamburgo, lo que pensé fue, es el perfecto término medio entre la locura que es Berlín, que es todo muy aleatorio, muy alternativo, y lo clásico que es Bavaria con sus construcciones grandilocuentes y todo muy grandilocuentes, ¿no? Porque eso habla de palabras, ¿no? Pero todo como muy, Sí, no encuentro la palabra, pero lujoso, sí, muy sí, sí. llamativo, ¿sabes? Muy ciudad europea. Hamburgo, Hamburgo lo que más tiene claramente es el puerto. Por ende fue una ciudad-región, es como Berlín, ¿no? O sea, es una ciudad-estado que siempre fue, incluso antes de Alemania, estamos hablando ya, ¿no? Época medieval y demás, fue siempre una ciudad muy abierta por la cuestión del puerto. O sea, al ser una ciudad comercial, siempre vos no comerciás con la gente de ahí, comerciás con el resto de las ciudades. Claro. Entonces creo que eso sobrevive todavía en Hamburgo, que es una ciudad más abierta en ese sentido. Por eso creo yo que, que bueno, que cuando fui ahí tampoco sentí esto que vos decís. Porque creo que esto que Yo pasa en también fui Múnich, y de verdad que me pareció justo lo que tú dices. Me parece que para mí habría sido la ciudad ideal en la que vivir. a mí me gustó mucho también. ¿Nos vamos a Hamburgo? Nos vamos, venga, está todo En el hecho. próximo video lo hacemos desde Próximo vídeo Hamburgo, desde ¿eh? Hamburgo. En 2 semanas.
No, sí es una ciudad muy linda, pero bueno, lo que vos decís es, lo que quería decir, perdón, respecto de tu experiencia, que quizá Múnich lo que tiene es que es Bavaria y toda la zona de Bavaria es lo que internacionalmente uno tiene como el estereotipo de Alemania, ¿no? Exacto, es O exacto. sea, cuando uno piensa desde fuera de Alemania, cuando no conoce todas las ciudades y lo diversa que es, piensa en Alemania como se vive o con la cultura de Bavaria, que es una región en particular. Pero después tenés muchas otras, digamos, regiones, está Sajonia, acá cerca, Brandenburgo, Berlín, ¿no? Cada estado tiene un poco también como su cultura, incluso hasta a veces su dialecto, ¿no? Claro. Estaba pensando, de hecho, que es una lástima, tendríamos que haber aprovechado porque ahora era el Oktoberfest, habría estado genial haber hecho un viajecito allí y haberte enseñado un poco cómo es aquello realmente, porque ya te digo que es impresionante. Te sientes fuera de lugar completamente, o sea, es como que que sientes que sobras. O sea, lo puedo decir claro, sientes que sobras. Pero es tan impresionante y verlo, aunque sea desde fuera, tan bonito, excepto si vas ya a las 10 de la noche o incluso antes, ya están todos muy borrachos, entonces es bastante insoportable. Pero si vas allí a mediodía es una cosa súper agradable. Bueno, comenten su experiencia sobre el Oktoberfest. Si hay alguien que haya ido, pues que lo comente, sí, desde Más en luego. especial, diría yo también, si sos migrante, comenta tu experiencia en el país en el que estás, respecto desde dónde venís y cómo relacionarías tu experiencia con los 4 conceptos, ¿no? Que hemos abordado hoy. Ujú. Eh, yo creo que hemos cubierto bastante bien los 4 conceptos. Como siempre, hablamos mucho y nos gusta irnos un poquito por las ramas. Sí, pero eso está Líos bien, de hecho, por eso es un podcast y no es un vídeo en el que si fuera un vídeo explicativo seguramente estaríamos así sentados con serios, la con cámara una corbata. diciendo, bueno, hoy vamos a hablar de bla, bla, bla. Y No sería, es el esto caso. no tiene un guión, tiene una idea, tiene un concepto, pero no un guión. Entonces, por eso el vídeo queda, pues, como quede. Y entonces en pantalla podemos ponerle los 4 conceptos que hemos hablado: Ujú. exclusión, separación, integración y segregación. Eso Y es. bueno, Y también invitar, si alguien lo ve y quiere hacer una reflexión aquí abajo pues eso, sobre su experiencia, si es que ha salido al extranjero, da igual si es Alemania o cualquier país, o cómo se vive eso en cualquier sitio. A nosotros nos encantaría saberlo, claro. sí, por favor dejen en los comentarios, denle like, suscríbanse al Exacto. canal y bueno, nos veremos entonces en unas semanas con otro video de mates y tapas. Eso es. Nos vemos en un par de semanas. Chao, chao. Nos vemos.